Así que vamos a comenzar con esto. Bueno, ¿me está grabando? Sí. Bueno, la clase de hoy, como habíamos quedado, trata de conversión analógica a digital. Este, este es uno de los temas, de los últimos temas que van a tener, salvo algún tema particular del trabajo final que ya vamos a hablar también hoy cuando terminemos esta clase. Es bastante importante porque es la vinculación, digamos, del micro con las señales analógicas externas, o sea, el mundo exterior, y siempre se necesita, o no siempre, pero hay muchas aplicaciones en las cuales necesitamos medir algo, medir la temperatura, medir un voltaje, medir un sensor que dé algo, que dé presión, que dé, ya sean, pueden ser variables de cualquier tipo, pero vienen en formato analógico, en alguna escala, y hay que adaptarlos para digitalizarlos. Adaptarlos primero en voltaje, en un rango que admita el microcontrolador. Entonces, nuestro microcontrolador tiene una DC, nosotros tenemos que entender en qué rango de voltaje trabaja. Entonces, cualquier cosa que le querramos hacer digitalizar desde el mundo exterior, tenemos que dejarla en ese rango. Para lo cual, bueno, podemos optar por usar circuitos como amplificadores operacionales o otro circuito electrónico para poder llevarlo a ese rango. Bien, pero antes de usarlo, en esta clase vamos a hablar de qué se trata la conversión analógica a digital, cuáles son los tipos de conversores, cuáles son las principales características y cuáles son los métodos de conversión más utilizados para que ustedes tengan un pantallazo y el día de mañana cuando encuentren un conversor o encuentren un micro que tiene un conversor, sepan si es bueno o no, o sirve para su aplicación o no. ¿Está bien? Bueno, vamos a arrancar entonces. Entonces tenemos concepto de conversión AD, vamos a ver los tipos de conversores y después ya nos vamos a meter adentro del conversor AD del TIVA, a ver cómo se configura, cómo se programa y cómo se usa. Bueno, vamos a arrancar. Partes básicas de la conversión AD. En una conversión analógica de analógico a digital, o sea, del dominio analógico al digital, tenemos estas etapas que se ven en la diapositiva, digamos. Tenemos una señal X de t continua en el tiempo, analógica, se muestrea, se hace el proceso de muestreo, que en el muestreo sería como, idealmente, como retener el valor de amplitud en un momento dado, retenerlo como agarrarle una mueca a esa señal continua, como se ve aquí, y ya en esa mueca, que es X evaluada en NT, donde T mayúscula es el tiempo de muestreo, lo vamos obteniendo. Y entre medio de esas muestras, nosotros solamente nos quedamos, digamos, no sacamos más muestras, sacamos en esos valores que es el muestreo a la frecuencia de muestreo. Normalmente estos intervalos son uniformes, es decir, la frecuencia de muestreo es uniforme a intervalos regulares, frecuencia de muestreo constante, digamos. Luego pasa de tener esos valores en amplitud, que podría, en amplitud tenemos, no es que salta aquí escalonadamente, la señal analógica tiene infinitos valores reales, entonces hasta el muestreo tenemos el valor en ese momento, y después hay que cuantificarlo. Cuantificarlo es decir, bueno, va a caer adentro de alguno de los intervalos que tengo yo debido a la cantidad de bits digitales que voy a poder, representar cada amplitud. Es decir, es como que tengo una grilla, digamos. Cada uno de las muestras que están acá van a ir a una grilla y en el punto de la grilla que estén más cerca, ese es el que voy a darle, de manera que lo vamos a cuantificar, ese sería lo que haría el cuantificador. Porque no tenemos la escala real para representarlo, sino que vamos a tener determinada cantidad de divisiones
lo cual nos da de alguna manera la precisión de nuestro AD, que ya vamos a hablar más específicamente de qué se trata. Una vez que cayó en uno de estos intervalos, es decir, que yo puedo decir, bueno, está en el voltaje entre tanto y tanto, y bueno, va a pertenecer a este, le podemos asignar un código binario. Particularmente, bueno, a cada nivel se le va a adjudicar un código binario, empezando desde 0 para 0 voltios, y así para tantos bits como tenga el AD. Y esa es la codificación. Entonces tenemos muestreo, cuantificación y codificación. Esas tres etapas suceden en una conversión AD. Vamos a ir un poquito más. Bueno, la señal analógica, arriba, en el esquema de arriba, va a entrar rumbo a la ADC, pero pasa por una serie de circuitos normalmente, que son un filtro pasabajos o anti-aliasing. Ustedes ya habrán visto en señales de sistema y por el teorema del muestreo que nosotros debemos, una de dos, o muestreamos al doble de la máxima frecuencia de la señal para poder muestrearla correctamente y sin que se nos produzca aliasing, o si tenemos una frecuencia de muestreo dada, lo que hacemos es acotar el ancho de banda de entrada a la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces ya sabemos que vamos a cumplir con Nyquist. O sea, es esto básicamente lo que decimos acá abajo. Frecuencia de muestreo es mayor al doble de la frecuencia de la señal. Pero también, si no sabemos la frecuencia de la señal y tenemos una frecuencia máxima de muestreo, podemos acotar el ancho de banda de la señal a que sea hasta la mitad de la frecuencia de muestreo como máximo. Entonces, todo lo que va a pasar acá de señal analógica a través del filtro, a la final está acotado en frecuencia, y cuando ya muestremos, ya sabemos que no hay frecuencia por arriba de frecuencia de muestreo sobre 2. Por lo cual, no voy a tener aliasing. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces tenemos, pregunten si no, enseguida ustedes interrumpan. Luego tenemos el sampling and hold. El sampling and hold es el retenedor, el muestreo y retenedor. Es decir que cuando se saca una muestra, hay un circuito que la retiene. Normalmente es hecho con un RC, con una resistencia y capacitor, es lo más básico para hacer, digamos. Ustedes conectan un capacitor y lo cargan. Entonces, por cada punto de estos que están acá, lo que se dirían X de NT, cada vez que es como si hubiera un interruptor que conecta la señal de entrada con ese circuito RC y la desconecta rápidamente. Entonces carga ese capacitor en ese punto con esa amplitud. Suficientemente rápido y lo desconecta, digamos, de la señal. Entonces se queda cargado con ese punto, con esa amplitud del capacitor. Y lo mantiene, por eso el hold, sampling and hold, y lo retiene. Entonces ahí lo que tenemos es una señal continua en ese instante que la vamos a querer digitalizar. Le vamos a querer dar un valor binario que nos dé una representación de su amplitud. Entonces tenemos abajo, tenemos como todas las etapas, en la cual tenemos el XDT, el filtrado anti-alia, el muestreo, se va a cuantizar, y finalmente esos niveles se pasan a palabra digital adentro del procesador, siendo la salida una palabra digital y KDTN múltiplos de periodo de muestreo. Esto en señales seguramente lo habrán visto de esta manera o muy similar ustedes, digamos. Cuando se realiza el muestreo de una señal, lo que se tiene es el siguiente esquema. Arriba se ve la señal X sub C de T, que es la señal a ser muestreada, la señal continua, X sub C es de continua, que se muestra acá en la figura a la izquierda. Y si nosotros las multiplicamos por un tren de deltas de Dirac, como se muestra acá abajo en la figura B a la izquierda,
lo que nos quedamos con cada una de las muestras, ¿no? En ese tiempo de muestreo, en T. Es decir, le arrancamos ese punto. Estamos muestreando esa señal continua. Matemáticamente la estoy multiplicando, digamos, la señal continua por el tren de pulsos. Y a la salida sale la señal XS de T, que sería la señal muestreada, que es esta XS de T. O sea, un tren de delta de Dirac cuya amplitud está modulada por la señal analógica. ¿Y qué pasa en el espectro? En el espectro pasa lo siguiente. Si miro a la derecha, la señal continua tiene una transformada de Fourier y tiene un espectro, que simbólicamente fue representado acá como este triangulito que va de menos Fn hasta Fn. Ese es el ancho de banda, digamos, de menos Fn hasta Fn. Esa es la representación del espectro de la señal continua. Ahora, cuando está muestreada, lo que sucede es que se replica el espectro en frecuencia. Empiezan a aparecer imágenes a múltiplos de la frecuencia de muestreo del espectro de la señal continua. Entonces, ahí era lo que hablábamos, digamos, nosotros tenemos que lograr una frecuencia de muestreo tal que estos triangulitos no se solapen. ¿Cómo lo logramos? Y bueno, si la Fn, esa máxima del ancho de banda de la señal, es menor a la frecuencia de muestreo sobre 2, estamos muy bien, porque acá vemos, corroboramos que no se van a solapar. Eso debe suceder. Bien, entonces de las réplicas, si uno quiere obtener de nuevo la señal continua, aplicaría un filtro pasabajas con una frecuencia de corte que esté ahí cerca en frecuencia de muestreo sobre 2, o menos, y entonces arrancamos la imagen central solamente en frecuencia de la señal y la recuperamos. Entonces acá abajo se ve que se aplicó un filtro pasabajas que está centrado en 0, con frecuencia de corte FC, un filtro ideal, y al multiplicarlo por las imágenes en frecuencia me quedo solamente con ese triángulo y demás pasa a ser 0. Al quedarse con ese triángulo solo, o esa imagen, es la recuperación de la imagen original. Entonces, lo que volvimos es obtener en tiempo la señal continua. Acá a la izquierda del filtro ideal vemos que la respuesta del filtro ideal es parecida a una sinc, digamos, en tiempo. Esa sería la respuesta al impulso del filtro. Entonces, lo que estamos observando es muestreo. Tendríamos las muestras discretas aquí, tenemos las réplicas de las imágenes, y después lo que estamos haciendo es una reconstrucción o pasar del dominio del muestreo al dominio continuo de nuevo, en la cual se aplica ese filtro pasa-baja, hace eso, digamos. Básicamente es la reconstrucción de la señal continua. Esto es un poquito para que estemos todos en la misma página con el tema del muestreo y el alias y la reconstrucción. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Let's go. Resolución. Entonces ahora vamos a hablar de resolución, las especificaciones más importantes de los conversores AD. Dice, el número de bits que posee el conversor AD nos da la resolución. Y esto nos permite calcular la amplitud más pequeña de la señal de entrada que producirá un cambio en el bit menos significativo, en el LSB, en el Least Significant Bit. Es decir, a nosotros nos dicen, el conversor tiene 3 bits, poner, ¿visto? Entonces, si tiene 3 bits, al voltaje de referencia lo voy a poder dividir en 2 a la 3, en 8 partes. Mi representación va a ser 1/8 del voltaje de referencia. O sea, si tuviéramos 8 voltios, serían 1 voltio por cada variación. La mínima variación va a ser 1 voltio. La mínima variación en voltaje que me cambie el bit menos significativo sería 1 voltio en ese caso. Normalmente los conversores tienen muchos más, tienen desde 8 para adelante. Entonces, 2 a la 8, 256. En realidad lo más usual ahora, actualmente, son 12 bits. ¿Por qué? Porque con 12 bits hay suficiente
precisión de amplitud como para hacer tanto procesamiento de señales como para hacer control. Entonces es como bastante común que los AD tengan entre 10 y 12 bits, y no más de eso porque ya es costoso sino implementarlo adentro del micro y demás. Entonces, normalmente tienen 12 bits. Entonces, 2 a la 12 son 4096, creo, valores diferentes o niveles diferentes con lo que va a poder sintetizar o darnos la palabra digital, con esa precisión. Por supuesto que nosotros tenemos que ver bien a cuánto corresponde. Si en el micro es 3,3 el voltaje de referencia, tendríamos 3,3 dividido 4096 valores. Y esos serían en el orden de los milivoltios o microvoltios. Ya vamos a ver, calculadora. 3.3 sobre 4096. Nos da 805 microvoltios por bit. O sea que cada vez que la señal de entrada varía en 805 microvoltios o avanza, incrementa su amplitud, varía el bit menos significativo. Esa es la mínima tensión que tiene que haber para que el bit menos significativo se me ponga en 1. Y después en doble de eso se me va a poner el bit que sigue y así sucesivamente, ¿no? Llega un momento que por más que le pongamos tantos bits, el problema es el ruido, digamos. Cuando el circuito externo tiene algo de ruido, siempre tiene. Entonces, medio que no te conviene tener 30 bits de resolución si tenés mucho ruido, porque los bits de abajo, los menos significativos, quedan enmascarados en lo que sería el ruido y no te sirven demasiado, digamos. Es por eso que, bueno, ya en 12 bits es suficiente, digamos. Por supuesto que hay otros AD que trabajan a mucho más alto, como los de audio de alta fidelidad, que trabajan a 24 bits. Habrán visto las placas de sonido por ahí seguramente. Bueno, tiempo de conversión. El tiempo de conversión define el tiempo máximo que le toma el conversor AD en realizar una conversión completa hasta la palabra digital. Es decir, desde que se hizo la muestra y retención hasta que se obtuvo la palabra digital adentro del micro en un registro. Desde que cuando se muestró, que se hizo lo que yo les mencionaba, el sample and hold, que se retiene el valor de tensión ahí, luego se dispara toda una circuitería digital, la cual va a calcular a qué, ya vamos a ver el mecanismo, hay varios mecanismos, pero dispara como si fuera una máquina de estado que empieza a calcular cuál es la palabra digital que más se aproxima a ese valor. Y eso lleva un tiempo, entonces no es instantáneo, digamos. Entonces el tiempo de conversión es en el que toma la muestra hasta que logra obtener esa palabra digital. Por otro lado, nos limita la máxima frecuencia a la que puedo digitalizar, porque yo quiero ir más rápido, quiero muestrear más rápido y aumento la frecuencia de muestreo del conversor, más, pero llega un momento en que no voy a poder reducir el tiempo entre que toma la muestra y el circuito obtiene la palabra digital. Más rápido que eso no voy a poder ir. Entonces, ese nos limita, digamos, a cuál es la velocidad de muestreo máxima. Error de cuantización. Bueno, esto tiene que ver con la cantidad de bits que tenemos, digamos. Por supuesto que la señal, lo que se muestra en la gráfica tenemos la salida digital y la entrada normalizada a la derecha. Entonces vemos como en la línea recta que pasa ahí entre medio de la escalerita sería como el ideal de la señal analógica. Resulta que cuando va evolucionando, ya vemos acá, por la mitad
se decide darle el valor de 001 en binario, 3 bits, ¿no? Cuando la señal sigue aumentando y pasa a este punto, se mantiene ahí y ya con la mitad de este, pasa por la mitad de este nivel, entre 1 octavo y 2 octavos, se va a 010, o sea 2. Entonces, ahí hay como, digamos, hay una determinada cantidad de valores que no cambian la palabra digital hasta que evoluciona. Y eso debido a la cuantización, eso que hablábamos. Bueno, tenemos determinada grilla y cuando viene pasando por la mitad de una grilla se va para un lado y cuando está por debajo de la mitad se va para abajo. Entonces, hay valores intermedios que no los hace, obviamente, y eso produce un ruido, porque cada vez que conmuta para arriba o para abajo, el error se vería como lo que se ve abajo. Entonces ese ruido se le llama, debido al error de cuantización, y es el quantization noise error, el error de ruido de cuantización, que es la variación del bit menos significativo, digamos. Cada vez que está pasando por esos valores intermedios, conmuta para un lado o para el otro, pero la señal analógica verdadera puede estar entre medio de eso, ¿no? Bueno, entonces tenemos un ruido que es inherente, producido debido a que tenemos determinados niveles para representar la señal. También podemos tener otro tipo de errores, como por ejemplo errores de offset y errores de ganancia. El error de offset es bastante simple. Siempre que muestremos, nunca es, y siempre que digitalicemos con el ADC, cuando está en 0 voltios la entrada, posiblemente adentro del AD y adentro del micro veamos igual algún valor mínimo de la palabra digital, como si estuviera muestreando ya un valor de tensión, y es debido al offset de error. O inclusive puede ser que sea, como en este caso, como negativo. Entonces vamos a notar que está en 0 y la señal empieza a aumentar muy poquito desde 0 voltios y como que necesita un poquito de tensión para que la D empiece a mostrar algo. Entonces ese es el offset, el nivel de tensión mínima que está necesitando la entrada para que nos muestre un bit menos significativo. Eso sería como calibrarlo al ADC, decir, bueno, a partir de acá empieza a medir esto bien. Entonces yo tengo que poner algún circuito externo o compensar ese offset para que me quede justo en el rango dinámico que yo quiero. Y ven, acá se muestra lo que se llama offset de error, y idealmente la señal tendría que venir por acá, en esa recta, y en realidad va por acá. Entonces es como que tendríamos que sumar, acá está con un offset negativo. Eso es lo que estaría pasando. A la derecha tenemos otro tipo de error que es la ganancia. En teoría, todos los ADC son lineales. Si uno le da un determinado voltaje, obtiene una palabra digital. Si le da el doble de ese voltaje, tendríamos que obtener el doble de la palabra binaria, pero no siempre sucede así. Entonces, por ahí, en vez de obtener el doble, obtener un poquito más o un poquito menos, y eso se debe a que no es totalmente lineal. Hay una ganancia en el error. Eso normalmente a baja escala no se nota, se notarían los extremos recién. Digamos, si tenemos de referencia 3,3, y bueno, no lo vamos a notar tal vez en el rango de 0 a 1, pero después si comparamos en 0,2 voltios y después lo ponemos a cerca de 3,3, a 3,2, y miramos los valores digitales y vamos a ver que puede haber alguna ligera desviación. Y eso es porque la ganancia no es igual en todas las amplitudes. Y bueno, también se puede corregir, pero normalmente es muy bajo eso, y nunca se corrige a mano, digamos. Siempre los micros traen una especie de función de calibración que la ejecutamos, y esto como que se autoajusta solo. Pero bueno, ahí está bien saberlo, ¿no? Puede ser que haya filtros también, o ¿Cómo? algo así. Puede ser que haya filtros por los que pasa la señal y se acomoda o no. Nada que ver.
En realidad el único filtro que tendría es el anti-alias. Después, Bien. en este caso, para compensar la ganancia, tiene que ser una ganancia en función de la amplitud, tendría que tener como una tabla. Si lo pienso como filtro, es complicado porque el filtro es función de la frecuencia. Y esto solamente tendría que ser un filtro que sea, Claro, no es de frecuencia, sino depende de la amplitud. Es de ganancia nomás, es una ganancia eh, que hay que ajustarlas en función de, como un control automático de ganancia sería esto. Habría que hacerle para que esto me dé una recta siempre. Después sí puede haber más filtros, como filtros que le sacan ruido, de noising, pero ya serían agregados que no traen normalmente. Tendríamos que hacerlo todo digital y demás. Y sí, filtros le puede poner todo lo que quiera, pero lo que trae el ADC normalmente trae el anti-alias que está afuera y después adentro se puede llegar a corregir algo de esto, el offset de error y el offset de ganancia, el error de ganancia. ¿Está bien? Sí. Bueno, las entradas. Las entradas nosotros vamos a decir, bueno, ¿y nosotros qué ponemos en el micro? Vamos a poner un voltaje analógico y respecto de qué lo voy a conectar. Y en principio vamos a pensar, bueno, y respecto de masa. Respecto de masa, todo el voltaje que suba tendría que poder verlo la de, bueno, no siempre. Hay que mirar qué tipo de entrada tiene. Si la entrada es unipolar, como dice acá, single-ended, unipolar single-ended, como lo que tenemos aquí, entonces sí, está midiendo respecto de 0 voltios, está mirando la señal de entrada y siempre todo lo que suba por ahí arriba lo va a digitalizar respecto al VREF. El VREF es el voltaje de referencia, que normalmente es 3,3, igual hay otros voltajes de referencia como 2,048, 3,0, también son usados. Así que, bueno, este es el más simple. O sea, cualquier voltaje que yo ponga respecto de masa va a ir a ser digitalizado hasta un máximo, ¿no es cierto? Si yo lo paso del voltaje máximo de referencia, se me satura el ADC. Va a ir al máximo valor, todo 1, y no mide más nada, porque no tiene dónde meter más 1. Entonces, ya está, se saturó. Por otro lado, tenemos bipolar. Terminación ended es terminación simple bipolar, es decir, que la señal de entrada va a excursionar entre un valor positivo y un valor negativo. Y entonces, simple porque es una medición simple, es respecto de masa o respecto, bueno, o siempre se toma ese cero y respecto de ese cero positivo y negativo. Entonces esta señal podría ser positiva y negativa respecto de masa y entra y se digitaliza. Este sería el máximo valor positivo y máximo valor negativo. Después tenemos unipolar diferencial. Esto sería que se mide entre dos pines. En los dos ingresa señal analógica respecto de cero, pero en realidad lo que va a medir el ADC es la diferencia entre las dos señales. O sea, metemos esta señal que está acá, que es respecto de un pin, metemos esta otra señal que es respecto de otro pin. Todas son positivas respecto de cero, o al menos, o como mínimo cero. Pero lo que mide la ADC es la diferencia entre las dos. Por eso es diferencial. Mide esta diferencia y te da una palabra digital. Es útil para algún tipo de puente, sensores o lo que sea. Después tenemos bipolar diferencial, que ahí las dos señales tienen tanto valores positivos y negativos de tensión, y lo que se hace es medir la diferencia entre ellas y se amplifica, se digitaliza. Esto de diferencial también es bueno para el ruido. Cuando ustedes tienen dos señales y que tienen ruido común,
acá vamos a poner, tenemos ruido en esta y tenemos ruido en esta otra. Normalmente el ruido se ingresa en las dos señales de la misma forma, contaminando las dos. Entonces cuando se hace la diferencia, se cancela ese ruido entre las dos. Entonces, cuando hay canales muy ruidosos, lo que van a digitalizar es muy ruidoso, normalmente se puede llevar como diferencial. Y el último acá, pseudo diferencial, es que tiene un voltaje de continua y montado en eso está la señal. Entonces, se tiene una señal que tiene DC y arriba de eso está la señal. Y esto es lo que se digitaliza, digamos. Se puede sacar la diferencia, eliminar esa continua y, bueno, y digitalizar. Hay microcontroladores que pueden programar esto, o sea, pueden configurar qué tipo de entrada querés. Normalmente siempre es unipolar single-ended, o sea, unipolar y simple, siempre respecto de masa, subiendo hasta el valor de voltaje de referencia. Pero hay algunos micros que pueden configurarlo como bipolar o bipolar diferencial entre dos entradas también. Esas serían como las tres más comunes, diría yo. Bueno, vamos a borrar esto. O sea, esta es la entrada analógica, digamos. Lo que tenemos que saber es qué es lo que soporta nuestro micro. En qué voltaje lo puedo meter y qué configuraciones tiene. Bueno, ahora vienen las arquitecturas de conversores AD. Vamos a mirar un poquito cuáles son los métodos más comunes utilizados para convertir una señal analógica a digital. Para eso tenemos estos 5 conversores, tipos de conversores, que son conversor AD de rampa, conversor AD de doble rampa, el de aproximaciones sucesivas o SAR, el conversor flash y el conversor sigma delta. Bueno, el conversor AD de rampa es bastante simple, corresponde al circuito que se muestra acá, a la izquierda, y la señal analógica que vamos a digitalizar entra aquí. Entonces, ¿qué sucede? Llega un valor de señal analógica, suponemos que viene del muestreo y retención. Entonces este valor es constante por un instante, y lo que se hace acá es, se dispara la conversión y se empieza a aumentar el contador de bits. Entonces este contador va evolucionando, o sea, acá está llegando un clock. Al iniciar la conversión, lo que tenemos acá es un 1 en esta parte. Este valor está en 0. ¿Por qué? Porque el voltaje VA es más chico que el VX. ¿Se acuerdan que del operacional? Que si cuando VA sea mayor que VX, esto se va a poner en alto, en modo comparador. Entonces lo que hace, empieza a contar, le empieza a dar clock al contador, el contador empieza a evolucionar, empieza a aumentar la cuenta, y cuando empieza a aumentar la cuenta, esa cuenta se transforma de digital a analógica acá, con un conversor DAC. Entonces acá tenemos un voltaje proporcional a la cuenta que está aquí. Entonces va aumentando el contador hasta que llega a un valor que alcanza al valor Bx. Cuando alcanza el valor Bx y lo supera, esto se va a 1. Se pone un 1 acá, se setea ese flip-flop, esto pasa de 1 a 0 y me mata el clock. Me mata el clock porque aparece un 0 acá, en la AND, y paró el contador. Entonces, acá tenemos la palabra a la salida del contador, que es la palabra digital correspondiente a esa amplitud, o la más cercana. Este es bien simple, digamos, por cada conversión es como que va y busca la amplitud hasta que llega, pum, y lo para, y tenemos la conversión. El tema que es variable,
por cada Bx, cuando más grande es Bx, más tarda en llegar al fin de conversión. Entonces esa es la desventaja. Es muy simple, funciona, pero tiene la desventaja de que es variable el tiempo de conversión, este método. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, voy a resetear voy a cerrar la sesión, digamos, y la vuelvo a abrir. Ya está por caducar. Así que ahí nos vemos ahí en 30 segundos. Ya lo abro de nuevo.